Buenos días, mis hermanos. Hoy tenemos un privilegio de seguir estudiando la hermenéutica y estamos en la sección 3, la parte 3, sobre los principios de la hermenéutica. Y en esta lección sobre la analogía de las escrituras, queremos estudiar ese principio que es uno de los principios más importantes que podemos usar y siempre tener en cuenta en nuestra hermenéutica. En nuestra exégesis siempre debemos recordar la analogía de las escrituras. La autoridad suprema de las escrituras implica varios principios muy importantes. En primer lugar, esta clase se enfoca en cómo la Biblia es el intérprete oficial y autoritativo de sí misma. Sin embargo, esta presuposición también conlleva la idea de que la Biblia es el intérprete oficial de todo. La naturaleza, el mundo en que vivimos, las obras redentoras de Dios y también de nosotros mismos. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma en una manera autoritativa, pero también interpreta al mundo, la naturaleza, las obras de Dios y también a sus lectores. ¿Han pensado en eso? Que la Biblia no simplemente es interpretada, sino ella también interpreta a sí misma, al mundo y a sus lectores. Cuando leemos la Biblia no es como un espécimen en un laboratorio, sino es activa y viva. De hecho, la Biblia nos interpreta a nosotros mientras nosotros interpretamos a ella. Uno de los principios básicos de la hermenéutica es que la regla de nuestra hermenéutica es la Biblia misma. La regla de nuestra hermenéutica es la Biblia. La Biblia es nuestra regla para la exégesis y también para los principios de la hermenéutica. Es decir, los principios interpretativos que llevamos al texto deben fluir de la Biblia misma. Y la manera en que interpretamos debe someterse a la manera en que la Biblia entiende a sí misma. Eso nos lleva a un principio importante de la hermenéutica, la analogía scripturae, la analogía de las escrituras. Richard Mueller define el término de esta manera. Analogía scripturae, o la analogía de las escrituras, se refiere a la interpretación de pasajes no claros, difíciles o ambiguos de la escritura por compararlos con pasajes claros e inequívocos que se refieren a la misma enseñanza o evento. Entonces, con eso tenemos una definición básica, es el uso de pasajes para interpretar otros pasajes, específicamente pasajes claros, fáciles de entender, para entender los menos claros y los más difíciles. Este principio siempre ha sido un principio importante en la hermenéutica de la Iglesia. Por ejemplo, Ireneo de Lyon es uno de los primeros en definir claramente y utilizar este principio. De hecho, el uso de este principio era clave para su lucha contra los gnósticos. Porque Ireneo dijo, nosotros encontraremos que toda la escritura dada a nosotros por Dios se armoniza, y las parábolas se armonizan con las cosas expresamente afirmadas, y las afirmaciones claras expliquen las parábolas. Por lo tanto, a través de las varias veces de los pasajes, las varias voces de los pasajes, será escuchada por nosotros una melodía armoniosa que canta alabanzas a Dios, quien hizo todas las cosas. Acerca de este principio en Ireneo, un erudito moderno, Stenglen, dijo, conocida más tarde como analogía de las escrituras, esta regla exegética de Ireneo perdurará a lo largo de la historia posterior de la exégesis mientras la escritura sea vista como un todo unificado, cuyas partes, a pesar de su diversidad, dan testimonio del mismo Dios y del mismo plan de redención. Estamos más endeudados a los reformadores por el rescate de este principio. La afirmación de Lutero de la claridad y la autoridad de las escrituras van junto con su afirmación de la analogía scripturae. Las escrituras son su propio mejor intérprete. No toda escritura es tan clara como otras, pero cada doctrina necesaria para creer es expuesta claramente en alguna parte de las escrituras. Esa idea no era nueva, pero fue usada en una manera nueva para afirmar la autoridad suprema y la suficiencia de las escrituras para la hermenéutica. Como Timothy George dice,
La idea de que en la Biblia un lugar más claro da a conocer uno más difícil era un elemento básico tanto de la exégesis medieval como de la Reforma. Sin embargo, los reformadores protestantes la usaron de una manera distintiva para apoyar su argumento de la primacía de la Escritura contra las afirmaciones de lo que un erudito ha llamado el positivismo eclesiástico de la Iglesia romana. Aunque se puede ver este principio en la Edad Media, no recibía la atención que merece. La Iglesia se había convertido en la autoridad oficial de interpretar las Escrituras. Sin embargo, con la Reforma, los reformadores afirmaron ese principio con el énfasis en la autoridad de las Escrituras para interpretarse a sí misma. Ellos reconocieron la importancia de la tradición y los padres y los concilios, pero la Biblia misma es la autoridad por encima de todos, como Martín Lutero dijo. Digamos por una vez si se puede, según qué juez, según qué criterio se puede decidir un punto de discordia cuando las opiniones de los padres de la iglesia están en desacuerdo entre sí. En tal caso, la decisión ha de basarse en el juicio de la Escritura, lo que no puede suceder si no damos a la Escritura un lugar preeminente. Dicho esto, la misma Escritura Santa por sí misma, en la mayor medida posible, es fácil de entender, clara y sencilla, siendo su propio intérprete, en cuanto pone a prueba todas las declaraciones de los seres humanos. La Biblia interpreta a sí misma. La Biblia interpreta a los concilios y las opiniones de los hombres que vienen después de ella. Ella es tan autoritativa y tan poderosa que ella debe tener el lugar de juzgar todas las declaraciones de los concilios, de la iglesia, de un pastor y las tradiciones humanas y opiniones privadas. Como nuestra confesión de fe dice en capítulo 1, párrafo 10, que es el juez supremo de toda cuestión religiosa. Este principio, siguiendo los reformadores, era clave y esencial para la hermenéutica puritana también. Después de describir las varias autoridades de la interpretación católica, como los concilios, el Papa o los padres, Edward Lee afirma lo siguiente: tenemos una forma más compacta de llegar a la comprensión de las Escrituras, en vez de tener que pasar por el testimonio unido de los padres, los concilios, el Papa. Cuando dudamos de algún lugar, demoraría demasiado quedarnos hasta que tengamos el consentimiento general de los pastores de la iglesia, o esperemos un concilio general, o vayamos a Roma. Pero la palabra de Dios está entre nosotros, las propias Escrituras, y el Espíritu de Dios abriendo nuestros corazones nos enseñan a entenderlas. Y sin embargo, no decimos, como nos acusan los papistas, que permitimos a todo hombre privado la interpretación de las Escrituras, rechazando el juicio de los pastores de la iglesia. Panoritan dice: la opinión de un hombre piadoso debería ser preferida antes que los papas si se basa en la autoridad del Antiguo y Nuevo Testamento. Qué frase tan hermosa. Que la opinión de un solo hombre piadoso debería ser preferida antes que todos los papas si se basa en la autoridad del Antiguo y Nuevo Testamento. Como notamos, este principio ha sido una afirmación clave en la historia y es una de las frases que condujo a la reforma de la hermenéutica en el tiempo de la reforma de la iglesia. Un aspecto clave de nuestro uso y defensa de este principio es a través de su conexión íntima y necesaria con las presuposiciones. Para ser un principio que podemos usar, debe fluir de nuestras presuposiciones, porque esa es la naturaleza de una presuposición. Esas son las creencias básicas, y si nuestros principios no estén de acuerdo con las presuposiciones, nuestro sistema no es consistente y va a derivarse. Entonces, lo que queremos ver ahora es la conexión que este principio tiene con nuestras presuposiciones, y además que ver su conexión con las presuposiciones, necesitamos ver que ese es un principio que la Biblia usa o que la Biblia enseña. Entonces, esa es
Vamos a defender el uso de esto, no solamente a través de la historia, sino a través de su conexión con las presuposiciones y también su uso bíblico. ¿Ok? Hay varias presuposiciones que hacen este principio necesario. La autoridad, claridad y consistencia de las escrituras hacen que la interpretación que la Biblia da de sí misma sea autoritativa y una regla firme y sólida para nuestra interpretación. Nuestra confesión de fe afirma este principio en esas palabras. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, ese se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. En la manera en que nuestra confesión de fe presenta este principio, podemos ver tres presuposiciones que determinan la validez de este principio. Primero, la autoridad de las escrituras. Segundo, la realidad de una intención del autor conocible. Y la claridad de las escrituras. Esas son las tres presuposiciones que la confesión de fe usa para defender este principio. Y la relación entre este principio y la autoridad de las escrituras es definitivamente la más clara. Debido a la autoridad de las escrituras, ella debe ser también la autoridad de nuestra hermenéutica. Ella debe ser el intérprete autoritativo de sí misma. Como G.C. Berkauer dijo, en ningún otro lugar se expresó más claramente la relación entre la autoridad y la interpretación que en la Confesión de la Reforma de las Escrituras, la cual, basada en la sola Escritura, ofrece una perspectiva en la relación verdadera entre la autoridad y la interpretación, y la expresó en su regla hermenéutica, Sacra Scriptura sui ipsius interpres, o la Sagrada Escritura es su propio intérprete. Como se dice en esa cita, esta afirmación y uso de la analogía escritura es la intersección de la autoridad y la interpretación escriturales. Es simplemente la aplicación de la autoridad suprema de las escrituras a nuestra hermenéutica. Porque la Biblia es nuestra regla suprema de fe, práctica y nuestra hermenéutica. No podemos sobreenfatizar ese punto, por eso en el apunte lo puse en mayúsculas y con subrayo. Porque la analogía escritura es la aplicación del principio de la sola escritura a la hermenéutica. ¿Ok? Ese es un punto bien importante. La analogía de las escrituras es la aplicación del principio de la sola escritura a la hermenéutica. Por lo tanto, hemos visto que este principio fluye necesariamente de nuestra presuposición de la autoridad de las escrituras. Pero también surge de dos otras presuposiciones importantes: la unidad en diversidad y la claridad de las escrituras. La unidad de las escrituras en medio de diversidad lo hace posible, ya que la Biblia es unida y no se contradice y tiene un autor, el inspirador, el Espíritu Santo detrás de todas sus partes distintas, lo hace posible. Pero la diversidad de la Biblia lo hace necesario. ¿Okay? La unidad lo hace posible, la diversidad lo hace necesario. Debido a tener una unidad, podemos asegurarnos de que las varias partes hablen de sí y no se contradicen. Pero debido a la diversidad de género, de estilo, de claridad, debemos usar lo más claro para entender lo menos claro. Y lo hace necesario. En las afirmaciones de la unidad de la Biblia, encontramos una base firme para usar ciertos pasajes de la Biblia para interpretar otros. Hechos 3:24, 8:35, 10:43, Juan 5:39, todos esos pasajes que hablan de Cristo como el centro de las Escrituras, como teniendo una unidad alrededor de Cristo, que hablan de la unidad de las Escrituras. Eso nos da mucha razón para entender pasajes a la luz del resto de lo que Dios ha revelado, específicamente en un contexto cristológico, pero debido a que el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia, en una manera especial, podemos esperar eso de todo lo que la Biblia dice.
Debido a la naturaleza consistente, inspirada y orgánica de la revelación, fluyendo de nuestra idea trinitaria de la Biblia, podemos ver cómo partes individuales de esa revelación puede usarse y debe usarse para iluminar o arrojar luz sobre otras partes. Esa idea establece un concepto bien importante. El contexto para cualquier pasaje es la Biblia entera. Como McCartney y Clayton dijeron, la totalidad de la escritura provee el contexto de cualquier pasaje. Debido a la unidad orgánica y también la consistencia perfecta de un libro inspirado por el Espíritu Santo, debemos interpretar cada pasaje a la luz de los demás. Eso surge del principio de la consistencia y la unidad de la revelación. Una manera en que la Biblia expresa esa idea es que en el proceso de la revelación, nueva revelación debe juzgarse y compararse con la revelación anterior. Si incluso en el proceso de la revelación, una prueba de la revelación verdadera es que se puede comparar e iluminar otra revelación, cuanto más ahora que tenemos el canon completo y no tenemos más revelación. Esa idea se encuentra en los requisitos de un profeta en Deuteronomio 18 y también en la frase en Isaías 8:20. Y a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Vemos esto en el ejemplo de Santiago en Hechos 15 a 16, cuando él usa Amós 9 para comprobar las afirmaciones apostólicas de Pedro. O cuando los bereanos escudriñaban las escrituras para comparar lo que ellas decían con las afirmaciones de Pablo. Cada nueva revelación tuvo que comprobarse a la luz de las escrituras. Pero cuanto más nuestras interpretaciones y explicaciones de las escrituras. Si la nueva revelación es un argumento de lo más fuerte, de lo más importante a lo menos importante. Si la revelación de Dios requiere comprobarse a la luz de la revelación anterior, cuanto más nuestra interpretación de la revelación debe comprobarse a la luz de lo demás de la revelación. Ya que cada libro bíblico es unido a los demás por un autor divino, un mensaje central cristológico y una producción espiritual, hay una unidad que debe influenciar la manera en que interpretamos. Como vimos en la Biblia misma, ese principio tiene un contexto trinitario. El Padre establece la autoridad de las Escrituras, que hace que esta regla sea necesaria y consistente con esa autoridad. El Hijo le da su unidad orgánica y redentora, que hace que cada pasaje agregue y arroje luz sobre otros. El Espíritu Santo inspira todas las partes, palabras e ideas para que no haya ningún tipo de contradicción en su relato de obras redentoras o en otras afirmaciones y hechos también. El Espíritu Santo también está activo en esas conexiones que hacemos entre pasajes gracias a la iluminación. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia entera es inspirada, unida y autoritativa puede usarse para interpretar pasajes a la luz de otros pasajes. Y de hecho, es el intérprete autoritativo de sí misma. Por un lado, la unidad de la Biblia significa que los resultados de una comparación de pasajes son confiables. Pero la diversidad de la Biblia implica que tenemos el deber y la responsabilidad de interpretar pasajes a la luz de otros. Debido al uso del lenguaje distinto para hablar de la misma idea, o quizás un género distinto, niveles de claridad distintos, debemos entender pasajes más difíciles a la luz de los pasajes más claros. Esto fluye de la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras no niega la importancia de la iluminación, ni afirma que todo pasaje es igualmente claro, como nuestra confesión de fe afirma. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, entonces es decir, hay partes más claras que otras y hay intérpretes que pueden entender pasajes más fácilmente que otros.
Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Gracias a la inspiración del Espíritu Santo, podemos saber que la diversidad no contiene contradicciones o errores, pero la diversidad sí lo hace necesario tener una idea más amplia del contexto en nuestra lectura y exégesis. Como nuestra confesión de fe dice, hay una variación de claridad en las Escrituras. Ciertos pasajes son más claros que otros. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Y claridad también puede depender del lector, cuando dice ni son igualmente claras para todos. Pero la Biblia es suficientemente clara en su sentido literal y unido, que los pasajes claros proveen una regla suficiente e infalible de nuestra interpretación de los pasajes más difíciles. Por ejemplo, un pasaje clave que afirma esa distinción es 2 Pedro 3, 15 a 16. Cuando él habla de Pablo y dice que asimismo en todas sus cartas habla de ellas de eso, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Entonces, en ese pasaje encontramos que Pedro reconoce que hay partes de Pablo que son más difíciles que otras, o más difíciles que otros libros. Vemos la claridad de las Escrituras afirmada en varias formas. En un sentido, podemos ver el ejemplo de Cristo, los profetas y los apóstoles cuando siempre presentaron su mensaje para todo el pueblo, y no solamente a los profesionales o los líderes de la iglesia. Pero hay varios pasajes explícitos que afirman eso. Salmo 19, Salmo 119, 105, a 130, como ese pasaje dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. A la luz de esa diversidad de claridad y la unidad que hay entre todas las partes, es importante y esencial entender los menos claros a la luz de los más claros. Este principio también condujo a los reformadores y otros a ver ciertos pasajes como claves útiles para abrir las puertas cerradas de otros pasajes difíciles. Por ejemplo, hemos notado como Calvino vio el libro de Romanos como la clave para abrir toda la Biblia. También William Perkins recomendó que un cristiano leyera Romanos primero. Esto fluye del hecho de la claridad de la exposición de Romanos. Romanos comunica la verdad claramente y por eso puede usarse como una guía en pasajes difíciles. Es como un pasaje, un libro que tiene una concentración alta de claridad. Aunque hay dificultades en los Romanos, como capítulo 11 es un poco difícil, pero por lo general es un libro bien claro. En conclusión, ese principio es consistente con nuestras presuposiciones y fluye necesariamente de ellas. No es solamente una implicación buena, es una implicación necesaria. Debido a la autoridad divina de las Escrituras, la unidad cristológica y la obra de la inspiración, la Biblia es un todo unido que debe usar el todo, u otras partes para entender partes individuales. Debido a la firmeza de las presuposiciones y la conexión necesaria e íntima que este principio tiene con ellas, que es una regla para nuestra hermenéutica ya es establecida, porque eso es suficiente. Hacer la conexión con las presuposiciones es suficiente. Pero la Biblia sí nos da varios ejemplos de este principio, que sirve para confirmar el uso de ese principio en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí tienen una lista de varios pasajes que he encontrado que usen una forma de esto, comparando pasajes con pasajes. Y hay muchos en el Nuevo Testamento y aquí también noté algunos en el Antiguo Testamento también. Pero voy a destacar algunos ejemplos específicos. El primer ejemplo que queremos estudiar es Mateo 27, 9 a 10.
Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. En este pasaje hay un problema. Mateo hace referencia al profeta Jeremías y una profecía de él que se está cumpliendo. Pero la cita viene de Zacarías. La profecía que cita viene de Zacarías 11:13. ¿Ese es un error en el texto? Hay como 2 o 3 manuscritos muy tardíos, como del siglo XII, que cambiaron el nombre Jeremías a Zacarías, pero hay muy pocos. Casi todos los manuscritos tienen Jeremías aquí, que significa que muy probablemente no es un error textual, sino es realmente lo que Mateo escribió. Algunos han alegado que sí, es un error. Sin embargo, yo creo que si entendemos este versículo como un ejemplo de la aplicación del principio de la analogía de las escrituras, entonces tiene más sentido. Parece que Mateo tiene 2 pasajes en cuenta. Claramente tiene en cuenta el pasaje de Zacarías 11:13, el pasaje que cita, pero también tiene en cuenta un pasaje de Jeremías que puede ser o capítulo 32, donde Jeremías compra un terreno, muy parecido a lo que pasa en la historia, o puede ser capítulo 19, donde Jeremías compra algo de un alfarero, y tiene muchas conexiones temáticas con la historia de Judas y su traición. Por esta razón, los editores del comentario del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, J.K. Beale y D.A. Carson, dicen que es más probablemente una referencia al capítulo 19 de Jeremías. En esos 2 pasajes podemos ver que Zacarías 11:13 es el pasaje más claro y Jeremías es menos claro, ya que relata el uso de un acto simbólico. Zacarías es una profecía directa, Jeremías es una profecía a través de un acto simbólico. Por esta razón, parece que Mateo está interpretando el pasaje de Jeremías 19 a la luz de Zacarías 11:13, y por lo tanto hace lo que parece ser una confusión entre Jeremías y Zacarías, pero no lo es. Simplemente está indicando que él está pensando en 2 textos específicos que encuentran su cumplimiento aquí, y cita solamente Zacarías 11, pero yo creo que es ese texto que él está usando para interpretar y entender Jeremías a la luz de Zacarías 11, y al mismo tiempo usar esos 2 textos juntos para dar explicación de los eventos que están pasando en su tiempo o en la tradición de Judas. Esta práctica de referirse a varios textos, pero solo mencionar a un profeta, y muchas veces el profeta más conocido, es algo que se ve también en el próximo ejemplo que vamos a ver y en otras fuentes judías de los rabinos y otros lugares también. Entonces, que solo se refiere a Jeremías, el profeta más conocido entre los 2, está de acuerdo con prácticas de citación comunes en ese día. Pero lo que pasa, yo creo, es que Mateo tiene en cuenta 2 pasajes y que él está interpretando los eventos a la luz de esos pasajes, y también él está interpretando Jeremías 19 a la luz de Zacarías 11:13, el pasaje más claro y explícito. El próximo ejemplo es muy parecido y se encuentra en Marcos 1:2-3. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Este pasaje cita 2 pasajes del Antiguo Testamento, uno de Isaías y otro de Malaquías. Pero como el pasaje anterior solo se refiere a uno de los autores, Isaías, que eso fue un problema para algunos escribas de ese texto, se nota en que varios manuscritos cambian Isaías por profetas. Entonces cambian el nombre Isaías para simplemente decir profetas, porque están tratando de arreglar el problema que parece estar en el texto.
No hay una variante significativa en el pasaje anterior, pero en este pasaje sí es un poco más difícil en cuanto al criticismo textual. Pero yo creo que Isaías es el texto original. Pero eso realmente no importa para nuestras consideraciones, porque él en este caso sí cita los dos textos. Y no creo que él está confundiendo, pensando que uno viene de Isaías y el otro también de Isaías, pero creo que él está haciendo un uso de ese principio, de la analogía de las escrituras. Malaquías puede verse como un poco más claro y explícito que el texto de Isaías, pero los dos se refieren a la misma idea. Por eso Marcos hace la conexión y las interpreta juntamente. En esos primeros dos ejemplos encontramos dos principios más. En primer lugar, el uso de analogía escritura no es limitada a la interpretación de pasajes posteriores a la luz de pasajes anteriores. Aunque esta afirmación de Walter Kaiser es un concepto importante, la analogía de la escritura anterior, él dice que solo podemos interpretar un pasaje a la luz de toda la revelación anterior, pero no podemos entender un pasaje a la luz de la revelación posterior. Entonces no podemos entender Génesis 3:15 a la luz del Nuevo Testamento. Pero podemos entender Génesis 3:15 a la luz de Génesis 1 a 3:14. Entonces eso es un aspecto importante de esa analogía de las Escrituras, pero parece que Mateo y Marcos no lo limitan a eso, porque ellos parecen estar interpretando pasajes anteriores, Jeremías e Isaías, a la luz de pasajes posteriores, Zacarías y Malaquías. Todo el canon provee el contexto de cualquier pasaje. El segundo principio es que no solamente la Biblia interpreta a sí misma, sino también interpreta al mundo. Esa realidad claramente en cómo los apóstoles, se ve claramente en cómo los apóstoles y evangelistas usaban el Antiguo Testamento para entender e interpretar los eventos de sus días. Pero en una manera parecida, la Biblia también debe ser la regla autoritativa de nuestra manera de entender nuestro mundo. Aunque vivimos en un momento en la historia de la redención menos importante que la vida de Cristo y los apóstoles, todavía la Biblia nos da la perspectiva autoritativa por la cual debemos entender el mundo. Eso no significa que encontramos el cumplimiento de profecía en nuestros días, aunque sea posible, sino que la Biblia debe guiarnos en cómo entender el mundo, el estado del hombre, el rol de la iglesia en este mundo y cómo vivir en este mundo conforme a la gloria de Dios. El próximo ejemplo que queremos ver es un poco más obvio y se encuentra en Hechos 2, 25 a 31. En este pasaje, Pedro en su sermón de Pentecostés cita Salmo 16, versículo 10, que dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y él interpreta ese pasaje como una referencia a la resurrección. Pero él compara este texto con tres otras cosas también. En primer lugar, el hecho de la muerte de David. Entonces, el hecho de que David murió y se enterró es una señal que esa profecía no se cumplió completamente en él. En segundo lugar, el hecho de David ser un profeta. El hecho de que David era un profeta informa su interpretación de ese pasaje. Y en tercer lugar, y más significativa para nuestras consideraciones ahora, él lo interpreta a la luz de la promesa dada a David en 2 Samuel 7. Aunque es difícil determinar si Pedro tiene en cuenta 2 Samuel 7, Salmo 89 o 1 Crónicas 17, que todos hablan de la misma cosa, o quizás él está usando una combinación de varios de estos. Pero que tiene esta promesa en cuenta es obvio de lo que dice, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Eso no se ve exactamente en el contexto de Salmo 16.
Pero él está interpretando ese texto debido a que David murió y se enterró. Eso surge la duda, ok, entonces, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Cómo se cumple este pasaje? Pero él lo interpreta a la luz de la promesa que Dios le había dado. Entonces, ¿cómo es que Pedro puede ver una referencia a la resurrección de Cristo en este pasaje? Pedro está interpretando este pasaje a la luz de la realidad histórica, tiene una idea de la profundidad de la revelación profética del Antiguo Testamento y entiende la esperanza de David en este pasaje y otros a la luz de la promesa que David había recibido. De hecho, Pedro no solamente está diciendo que esos son los principios que él está llevando a ese texto, pero él dice que David mismo tiene esas ideas en mente en su propio escrito. Quizás no su muerte, pero que David está profetizando y que David está entendiendo sus palabras a la luz de la promesa anterior. La conexión ya existía en el texto, en la mente de David, y Pedro simplemente la hace más explícita en su interpretación. El último ejemplo que queremos estudiar es cómo Pablo interpreta Oseas 1:10 y 2:23 a la luz de Isaías 1:9 y 10:22 a 23 en el libro de Romanos 9:24 a 29. Y él dice, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Pablo está claramente comparando esos pasajes para demostrar la realidad de la inclusión de los gentiles entre los elegidos e incluso en un nivel más frecuente que los israelitas. Él está hablando del problema de que hay más gentiles convirtiéndose al cristianismo que los judíos. Si esto es la fe dada, la promesa dada a los judíos, ¿por qué los gentiles la están recibiendo más que los judíos? Él usa el pasaje menos claro, Oseas 1:10 y 2:23, lo cual tiene esa idea implícita en su contexto debido a las conexiones que el texto hace con la promesa dada a Abraham para bendecir a todas las naciones, pero esa idea es más claramente expuesta a la luz de Isaías, que se refiere explícitamente a la inclusión de los gentiles en el remanente de los elegidos. Pablo nota la conexión que esos pasajes tienen con la promesa abrámica en el contexto de Oseas y claramente expuesta en Isaías 1:9, cuando él dice, el número de los hijos de Israel sea como la reina del mar, solo el remanente será. Ese lenguaje viene de la promesa de Abraham. Y él usa esos textos para enseñar que solo un remanente de Israel se salvará. Y ese remanente va a incluir una porción de todas las naciones, los judíos y los gentiles. En todos esos ejemplos podemos ver cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaban varios pasajes a la luz de otros. A veces es el uso de varios pasajes para dar un testimonio unido acerca de una doctrina, lo cual sería más parecido a la analogía de la fe. Pero en otros pasajes es el uso de pasajes más claros para alumbrar los pasajes más difíciles. Los dos ejemplos son usos apropiados de la analogía de las Escrituras. Hasta este punto, tenemos una base firme y sólida para nuestro uso de este principio hermenéutico y también espero que todo esto nos haya convencido de su importancia. En último lugar, queremos hacer la pregunta de cómo utilizar este principio. ¿Cómo se utiliza en nuestra práctica?
Si queremos aplicar ese principio en nuestra hermenéutica, la primera cosa que necesitamos hacer es sumergirnos en la Biblia. El uso apropiado de ese principio requiere una familiarización con la Biblia. Debemos ser estudiantes constantes del mundo, lenguaje, literatura, idioma de toda la Biblia. Debemos meditar profundamente en la Biblia y leer varias partes de la Biblia. Porque ¿cómo vamos a conocer y reconocer conexiones si no conocemos los otros pasajes? Si solo estamos leyendo un solo libro, no vamos a poder hacer conexiones con otros libros. También es muy útil ver eso en nuestras Biblias de estudio hoy que hacen referencias. Esas referencias con otros pasajes que quizás es una alusión o una citación, o quizás solamente es una frase parecida o un tema parecido que aparece en otros textos. Entonces, esas referencias pueden ser muy útiles. La primera manera de usar este principio es encontrar conexiones de palabras o verbales o lingüísticas. Conexiones de tema o conexiones de historia. Hay pasajes que quizás usan la misma palabra, hablan del mismo tema o relatan la misma historia. Y podemos usarlos para dar un testimonio, una interpretación más completa de un pasaje más difícil entre ese grupo. Por ejemplo, 1 de Pedro 2, 4 a 8. Pedro interpreta Isaías 28, 16, Salmo 118, 22 e Isaías 8, 11 y quizás la oración de Cristo en Lucas 20, 18 a 19 juntamente. Todos esos pasajes tienen conexiones temáticas y verbales. Cada pasaje que él cita tiene la palabra piedra y casi todos tienen la idea de la piedra angular. Como Dios envía al Mesías, pero es rechazado por los hombres y eso trae juicio sobre ellos, es el tema también de los contextos de esos pasajes también. Pedro entonces está usando este principio, pero las conexiones surgen de una conexión temática y lingüística. Él nota que estos pasajes tienen un tema parecido y están usando un término compartido para referirse al Mesías, la piedra o la piedra angular. En este ejemplo, no es que hay uno de estos pasajes que sea más claro que los otros, pero la conexión temática y lingüística provee un contexto más amplio en el cual los textos individuales deben entenderse e interpretarse. Entonces no es simplemente entender el claro a la luz de los menos claros, sino hay conexiones aquí. Dios está hablando de un tema unido y compartido y usando el lenguaje compartido. Entonces eso provee un contexto más amplio para el entendimiento de los pasajes específicos. Ese principio también tiene una aplicación importante en que debemos entender los pasajes más claros para entender los pasajes más oscuros. Algunos pasajes son oscuros debido a su género y estilo, su lugar en el progreso de la revelación o por ser implícito en vez de explícito. Por ejemplo, Apocalipsis, debido a su género, es menos claro que los pasajes como 2 Pedro y 2 Tesalonicenses, que son epístolas. Zacarías 11 es más clara que Jeremías 9, porque Zacarías es una profecía directa y Jeremías es un acto simbólico. Génesis 3:15 es menos claro que varios otros pasajes del resto del Antiguo y el Nuevo Testamento, debido a su lugar en el desarrollo de la historia de la redención. Las parábolas, debido a su género, son menos claras que las epístolas. Otra aplicación de ese principio es el entender el lenguaje de narrativas a la luz de su explicación. Por ejemplo, las epístolas son más claras sobre la estructura de la iglesia y los requisitos de un diácono que el libro de Hechos. Lo que 1 de Timoteo dice acerca de los requisitos de un diácono debe entenderse a la luz de Hechos, pero es un pasaje más claro. Y nuestro entendimiento de Hechos también debe tomar en cuenta 1 de Timoteo. También, debido a su lugar en el progreso de la revelación, el Nuevo Testamento es más claro que el Antiguo Testamento.
La revelación del nuevo pacto, como esperado en el Antiguo Testamento mismo, es más clara que la revelación en el Antiguo Pacto. Lo que se incluye en tipos y sombras en el Antiguo Testamento y está allí verdaderamente, es explicado y expuesto en el Nuevo Testamento. Debido a otras presupposiciones, podemos ver que Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Pero la claridad del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de Cristo nos guía en nuestra hermenéutica del Antiguo Testamento. Como Nehemiah Cox dijo, la interpretación más clara del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo hablando por medio del Nuevo Testamento. Eso no es para denigrar o como menospreciar el Antiguo Testamento, sino sirve para entender el progreso de la claridad y la revelación. Un ejemplo de eso sería en la razón por la que no tenemos leyes dietéticas especiales ni requerimos la circuncisión. Cuando leemos Génesis 17, lo leemos a la luz de su contexto histórico redentivo y en comparación con Romanos 2, Romanos 4 y el libro de Gálatas. No leemos esos pasajes y hacemos una aplicación directa de eso, sino los leemos a la luz de su contexto histórico redentivo, el lugar de la claridad, en el desarrollo de la claridad de la revelación y también en comparación con otros pasajes que hablan del significado de la circuncisión y su rol en el antiguo pacto. Y que la circuncisión tenía un rol específico en el antiguo pacto y no tiene ese rol en el nuevo pacto. Tampoco las leyes dietéticas. Debemos comparar los pasajes que usan los mismos términos, hablan de las mismas doctrinas o relatan las mismas historias. Un ejemplo claro de esto es el uso de los 4 evangelios para darnos un entendimiento completo de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y también para entender pasajes específicos que hablan de Cristo. Debemos interpretarlos juntos, apreciando las semejanzas y las diferencias. También la narrativa de la vida de Cristo en los evangelios debe interpretarse a la luz de su interpretación y explicación por los apóstoles en las epístolas o en el libro de Hechos. Esa realidad ocurre muchas veces en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, Éxodo 14 da la narrativa del Éxodo, pero Éxodo 15 da una canción que interpreta el significado teológico y redentor del Éxodo. Este principio es muy importante y siempre debe tenerse en cuenta al interpretar cualquier pasaje de la Biblia. Eso es cierto para cuando un pasaje interpreta explícitamente a otro y también cuando hablan de la misma idea o historia o usen las mismas palabras. Entonces puede haber una conexión explícita en que es una alusión o una cita a otro pasaje, o puede ser una conexión implícita en que simplemente están usando las mismas palabras, los mismos temas o hablando de la misma historia. Esta regla debe conducirnos a tener una teología balanceada también. La analogía escritura nos ayuda a interpretar pasajes difíciles a la luz de pasajes claros, pero también puede iluminar aspectos olvidados de ciertas verdades. Por ejemplo, al comparar Romanos 3 y 4 y Santiago 2, podemos llegar a una perspectiva bíblica y balanceada sobre la justificación. Pero si solo nos enfatizamos Santiago 2, podemos tener el desbalance de enfocarnos demasiado en las obras. O podemos enfocarnos tanto en Romanos 3 a 4 que llegamos al peligro que Pablo mismo menciona en Romanos 6. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? O podemos enfatizar los pasajes que hablan de la elección tanto que nos olvidamos de nuestra obligación de predicar el Evangelio con pasión. O podemos enfatizar tanto la seguridad del creyente que nos olvidamos de las enseñanzas y las amenazas y el llamado a examinarnos siempre perpetuamente que encontramos en el libro de Hebreos. La analogía escritura es muy útil en ayudarnos a tener un balance en nuestra teología. Si no tenemos esa comparación de pasajes, podemos caer en varias formas de desbalance. Pero con esa regla vamos a ir balanceándonos conforme a toda la revelación que la Biblia nos da. Otro aspecto clave de esa regla es la importancia de entender bien los pasajes claros. Si nosotros estamos usando un pasaje claro para interpretar un pasaje difícil, pero hemos entendido mal el pasaje claro, eso va a afectar nuestro entendimiento del pasaje difícil, ¿cierto? Si estamos usando el pasaje claro para entender el pasaje difícil,
el bien entendimiento del pasaje difícil depende de un buen entendimiento del pasaje claro. Pero la Biblia también debe ser nuestra regla en la interpretación de los pasajes claros. En esos pasajes debemos siempre interpretar con dependencia de la iluminación del Espíritu, a la luz del enfoque cristológico de la Biblia, comparando con otros pasajes igual de claro, entendiendo el texto a la luz de su contexto inmediato, literario, canónico, redentivo, histórico y las circunstancias históricas del pasaje mismo, y siempre a la luz de la regla de fe. Esas otras reglas que he mencionado surgen de nuestras presuposiciones también, y la Biblia en esos casos también sigue siendo nuestra regla de hermenéutica. Sin embargo, debemos tener humildad y asegurar nuestro entendimiento de un pasaje claro antes de imponer su significado en otros pasajes. Eso nos lleva, en conclusión, a una implicación bien importante de esta regla. Y esa es que la Biblia no solamente es el intérprete oficial de sí misma, sino también es el intérprete oficial de todo. La Biblia nos provee la cosmovisión, las presuposiciones básicas, las creencias básicas que siempre deben informar y moldear nuestro entendimiento de todo el mundo. De la naturaleza, cómo entendemos la naturaleza, la creación, debe fluir de nuestro entendimiento de las Escrituras. Y la Biblia debe ser nuestro intérprete oficial de la creación. La Biblia también interpreta las obras de Dios. Muchas veces las obras de Dios no tienen una explicación. El Éxodo no se interpreta a sí misma. Incluso la crucifixión de Cristo no se interpreta a sí misma. Pero la Biblia nos da la interpretación oficial y autoritativa de esos eventos. La Biblia nos explica qué significa la crucifixión de Cristo. Entonces, cuando eruditos modernos dicen que, a la luz de nuestras presuposiciones, la crucifixión solo es un ejemplo moral para seguir. Sí es un ejemplo moral, pero no es solamente un ejemplo moral. Porque la Biblia explica ese aspecto, pero también que es una muerte vicaria en lugar de su pueblo. Pero la Biblia nos da esa interpretación. Entonces, la manera en que entendemos las obras de Dios debe ser conforme a la interpretación autoritativa de la Biblia. La Biblia también interpreta nuestro mundo. Eso vemos en el ejemplo de los apóstoles, pero también tiene una aplicación para nosotros. Debemos entender nuestro propio mundo, nuestras circunstancias y cómo aplicar la Biblia a la luz de la Biblia. La Biblia es autoritativa en su propia interpretación y en su propia aplicación en nuestra vida. Y en último lugar, la Biblia interpreta a sus lectores. No es pasiva, no es un espécimen, no es una rana que queremos diseccionar. La Biblia es activa, una espada, un guerrero con una espada cortando todo el pecado de nuestra vida. Un espejo que nos revela, una lámpara que alumbra los rincones escondidos y oscuros de nuestra alma, revelando pecado, convenciéndonos de pecado, formando nuestra fe y doctrina, revelando lugares de ceguera en nuestra doctrina y iluminándonos para conocer más de lo que Dios ha enseñado y lo que Dios ha revelado. Entonces, mis hermanos, con eso tenemos una vista histórica de la importancia de la analogía de las Escrituras, su conexión íntima con las presuposiciones, su uso bíblico y también algunas reglas y guías para usar esa regla en nuestra propia hermenéutica. Y con eso, mis hermanos, cerramos nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y Dios les bendiga.